Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de los hijos de Caín y Set. Video número 13. Caín se unió con su mujer, y ella quedó embarazada, y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad, a la que le puso por nombre Enoc, como a su hijo. Enoc fue el padre de Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Como vimos en el video anterior, todos descendemos de Adán y Eva. Dios no creó más seres humanos que a ellos. Caín se llevó a una de sus hermanas y de ella nació Enoc. Caín se apartó de Dios y no quiso escuchar más sus palabras. En consecuencia, los hijos de Caín, sus nietos y todos sus descendientes escogieron sus propios caminos en lugar del camino de Dios. Lamec tuvo dos esposas. Una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Los descendientes de Caín siguieron su ejemplo y vivieron apartados de Dios. Las vidas de los descendientes de Caín estaban repletas de cosas materiales y temporales. Edificaron aldeas, criaron ganado, hicieron herramientas e instrumentos musicales. Llenaron el vacío de su vida y su mente, entregándose a los pasatiempos que les agradaban. Ellos vivieron de acuerdo a sus ideas pecaminosas porque no conocían a Dios y su palabra, pero tampoco estaban interesados en conocer a Dios ni tenían tiempo para Él. Sin saberlo, ellos vivían bajo el control de Satanás y se dejaban guiar por sus mentiras. Es bueno trabajar, pero también debemos dedicar tiempo para escuchar la palabra de Dios, de modo que Él nos enseñe a conocerle y entender cómo ser librados del control de Satanás y del castigo eterno. Si los padres se alejan de la verdad de Dios y rehúsan escucharle, probablemente sus hijos nunca escucharán tampoco la palabra de Dios, como pasó con los descendientes de Caín. Son responsables, no solamente por ustedes, sino por sus hijos también. Ustedes también deberían hablar del mensaje de Dios a sus hijos, en sus hogares, mientras viajan, cuando trabajan en el hogar o durante el descanso. La palabra de Dios debería ser lo más importante en nuestras vidas. Adán volvió a unirse con su esposa, y ella tuvo un hijo, al que llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. Set también nació separado de Dios, pero él confió en Dios como lo hizo Abel. Dios determinó que el Salvador vendría al mundo por la descendencia de Set. También Set tuvo un hijo, al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Dios nos dice en su libro que cuando este hijo nació, la familia de Set empezó a buscar a Dios. Ellos querían conocerlo y relacionarse con él. Por medio de Set vendría el Salvador del mundo, pero la mayoría de las personas no se acercaba a Dios y vivían solamente para las cosas de esta vida. No les preocupaba el hecho de que estaban separados de Él, ni que morirían y serían separados de Dios por toda la eternidad. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo,
al que llamó Set, y que era semejante a él en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad, murió. Hasta los 130 años, Adán había engendrado solo hijas, pero fue a esta edad cuando Dios le concedió otro hijo varón al que llamó Set. Noten la longevidad de Adán. Él vivió 930 años, pero finalmente Adán murió y después Eva, como Dios les había advertido. Cuando Dios los creó al principio, Él no había planeado que murieran. No había muerte en el mundo al principio. Adán y Eva murieron porque el pecado los había separado de Dios. Él no les permitió vivir más en el huerto, ni comer del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre. La gente aún sigue muriendo, porque todos somos descendientes de Adán. Uno de los descendientes de Set que buscó a Dios y vivió para agradarle se llamó Enoc. Él vivió 365 años y no murió. Enoc le agradó tanto a Dios que él lo llevó directo al cielo. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, después que Matusalén nació. Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Aunque Enoc nació pecador y no merecía el amor de Dios, Enoc buscó a Dios y vivió para agradarle. Esto es lo que significa caminar con Dios. Dios lo aceptó y se lo llevó de este mundo al cielo. El cielo es un hermoso lugar en donde no hay tristeza, dolor, enfermedad ni muerte. Aquellos que viven ahí tienen todo lo necesario. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después de esto, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 969 años en total. A esa edad, murió. El hijo de Enoc, llamado Matusalén, fue el hombre que vivió más que cualquier otro en el mundo. El nieto de Matusalén se llamó Noé. La historia de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, es muy importante. Aprenderemos acerca de ellos en la próxima historia. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles fueron las cosas para las que vivieron Caín y sus descendientes? Para tener riquezas, placeres y cosas materiales. Pregunta número 2. ¿Qué lugar debe tener Dios en la vida de toda persona? Dios debe tener el primer lugar en la vida de toda persona. Pregunta número 3. ¿Por qué Dios les dio a Set, a Adán y a Eva? Dios se los dio en reemplazo de Abel. Dios se los dio porque el Salvador nacería de esa descendencia. Pregunta número 4. ¿Por qué murieron Adán y Eva? Porque ellos habían desobedecido a Dios. Él los expulsó del huerto, lejos del árbol de la vida. Por lo tanto, morirían físicamente también. Pregunta número 5. ¿Por qué la gente aún muere? Porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Pregunta número 6.
¿Qué cosa especial ocurrió con Enoc? Dios se lo llevó al cielo. Pregunta número 7. ¿Cómo es el cielo? Hermoso lugar donde no hay tristeza, enfermedad o muerte. Pregunta número 8. ¿Qué es caminar con Dios? Buscarle, conocerle y agradarle. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.